Ok. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todas y todos a este espacio virtual del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Estamos muy complacidos en la Coordinación de Patrimonio Histórico e Identidad de recibir en esta primera charla de la serie Pintura y Pintores en Puebla a uno de los especialistas en este personaje del que vamos a hablar el día de hoy. Primero, hablar de Alejandro Julián Andrade, quien es el especialista, uno de los especialistas en la vida y obra de Cristóbal de Villalpando, uno de los pintores novohispanos más reconocidos y estudiados hasta la fecha, pero que, bueno, pues nunca sobra un espacio más para hablar a fondo de él, hablar de su pintura en Puebla y hablar de la importancia que tiene este legado cultural para los poblanos. Y antes de ceder los micrófonos y la palabra a mi invitado estrella, quiero hablar de él. Quiero decirles que Alejandro Julián Andrade Campos es maestro en Historia del Arte y candidato a doctor en la misma disciplina por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente también se desempeña como profesor investigador del Colegio de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su línea de investigación se centra en la producción pictórica poblana durante la época virreinal, así como en los aspectos biográficos de los pintores, la tradición artística y el significado político y devocional de la imagen. Dentro de sus principales publicaciones encontramos El pincel de Elías, José Joaquín Magón y La Orden de Nuestra Señora del Carmen, publicado por la UAP en el 2015. Y el catálogo de la exposición Cristóbal de Villalpando, Esplendor del Barroco en Puebla, de la cual fue curador en 2018. Alejandro, de verdad es un placer tenerte con nosotros. Vamos a disfrutar muchísimo esta charla y decirle a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos acompañan que vamos a estar recibiendo todas sus preguntas y comentarios al final para que puedas hacernos favor de responderlo. Muchas gracias, Dalila, por invitarme. Estoy muy contento de saludarlos aquí en esta nueva realidad en la que las circunstancias nos han puesto, pero que tenemos que sacar lo mejor de ella, definitivamente. Y creo que una de estas cosas buenas es que podemos conectarnos más, ¿no? Y podemos como hacer comunidad de otra forma y una comunidad más grande. De antemano les pido una pequeña disculpa si oyen un ruido, como de repente un taca, taca, taca. Mi calle es muy tranquila, nunca pasa nada, excepto el día de hoy que se le ocurrió al vecino tirar la casa para hacer un estacionamiento. Entonces, ahorita estoy un poco con eso, pero parece ser que no se oye tanto, entonces, pues vamos a apelar a eso. Y bueno, como nos comentaba Dalila, hoy toca hablar de un personaje sumamente interesante para la Nueva España. Probablemente el pintor más reconocido, junto con Miguel Cabrera, dentro de este periodo que comprende de 1521 a 1821, que es cuando México lo llamamos Nueva España. Y ha habido gran cantidad de estudios acerca de este artista. Yo les menciono gran cantidad de estudios en proporción para lo que normalmente se estudia la pintura novohispana, que eso es muy, muy poco, ¿no? Pero dentro de todo esto, hay artistas de los que no tenemos ni una sola monografía o que apenas están estudiando, pero de Cristóbal de Villalpando ya hemos tenido varios esfuerzos, algunos que han sido sumamente exitosos y que nos han iluminado mucho en torno al artista. Y antes de comenzar a hablar de él, me gustaría mostrarle un poquito pues algunos de los libros que se han escrito, ¿no? Que también esa es la ventaja de que estemos ahorita por este medio. Y bueno, el primer libro que se escribió es este que estamos viendo acá. Este libro lo escribió Francisco de la Maza, uno de los fundadores de la disciplina de la historia del arte en México. Y pues es un libro bastante innovador para su época.
todavía con algunos prejuicios críticos que actualmente ya no tomamos en cuenta o que ya no utilizamos, pero que aportó muchísimo en cuanto a catálogo de obras del artista y en cuanto a documentación. Este esfuerzo de don Francisco generó que hubiera otras publicaciones más pequeñitas, pero que seguían explorando de manera más puntual algunas obras. Este pequeño librito, que ahorita vamos a ver esta imagen con mayor detenimiento. Este fue hecho en Guatemala por un autor guatemalteco, Luis Luján Muñoz, y habla exclusivamente de las pinturas de Villalpando que se encuentran en Guatemala, de una serie de la vida de San Francisco y de otras obras sueltas que se encuentran también por ahí. Después de esto vino probablemente el mejor libro monográfico que se ha escrito sobre un pintor en la Nueva España. Es un libro que a lo mejor los que estén familiarizados con el artista ya lo van a conocer, y es esta chulada que editó Fomento Cultural Banamex, junto con una exposición que hicieron en 1997 en el Palacio Cultural Banamex, el Palacio Iturbide. Y este no fue solamente el esfuerzo de un solo autor. Este es un trabajo en conjunto que coordinó Juana Gutiérrez Aces y en el cual intervinieron Rogelio Ruiz Gomar, que también es uno de nuestros padres modernos o más contemporáneos, por decirlo así, de los estudios de la pintura novohispana. Y también está la otra gran especialista, Clara Vallellini y Pedro Ángeles, ¿no? Entre todos ellos hicieron este gran tomo que, aparte de generar toda una nueva propuesta bibliográfica en torno a él, pues lo que hace es mostrar fichas acerca de las obras, pero dividiéndolas según una cronología propuesta para él, lo cual es como muy interesante y muy innovador, porque lo que tenemos es que analizan el estilo de cada una de sus obras y tratan de ubicarlas en periodos de desarrollo plástico de Villalpando. El gusto y el éxito por Villalpando revivió con esta exposición de manera muy grande, y eso fue haciendo un eco que hasta hace unos años volvió a tener pues mucho éxito, porque se hace una nueva exposición de Cristóbal de Villalpando que se monta en el Palacio de Cultura Banamex, pero que viaja al Met de Nueva York. Eso fue hermoso porque fue el primer pintor, esperemos de muchos novohispanos, que tienen una exposición en un lugar tan especial y tan importante para la historia del arte mundial como es el Met. Este pequeño volumen se realizó analizando algunas otras obras y teniendo un estudio espectacular de una obra que se llama Moisés y la serpiente de bronce, que ese estudio lo hizo Ronda Castle. Finalmente, en Puebla no nos quedamos atrás y vamos a hacer 2 años, esto fue en el 2018, se presentó esta exposición de Cristóbal de Villalpando en el Museo Internacional del Barroco, la cual tuve el muchísimo gusto de curar, ¿no? Por eso es un poco por lo que estoy acá, en compañía de todo un equipo de grandes profesores y de grandes amigos como Pablo Frankel y de May Burguet, que ellos me ayudaron muchísimo para hacer esta exposición. Y bueno, aquí lo que exploramos es la producción de Villalpando, pero en Puebla. Y es justo a partir de este trabajo y de todo de toda la información que vino a través de él, que pues les voy a contar un poquito del artista, ¿no? Entonces, no sé si podamos pasar a la siguiente diapositiva, donde se ve el rostro de don Cristóbal de Villalpando. Perdonen la fotografía en blanco y negro. La verdad es que a este detalle no se le ha sacado ya de manera como un poquito más contemporánea muchas fotografías. Ahorita les voy a contar un poquito la razón de esta suspicacia que existe en torno a los autorretratos. Pero bueno, como les venía contando, Villalpando fue un artista muy importante, prácticamente casi toda su vida de producción artística, y esa importancia se vio reflejando
en años posteriores y de manera subsecuente, ¿no? Un reconocimiento que sus compañeros artistas le hacen lo podemos encontrar en este manuscrito que se llama El arte maestra, que fue estudiado brillantemente por Paula Mues, y en él el arte maestra es la traducción de un tratado pictórico italiano que supuestamente tradujo al español José de Ibarra, ayudado por Cayetano Cabrera Quintero. Y en esta traducción, lo que se hizo fue adaptar ciertas cosas del libro a la tradición y al lenguaje artístico, cultural, novohispano. Y en una de esas pequeñas adaptaciones se habla acerca de cómo se aplica el color en los lienzos. Y entonces ellos dicen que lo mejor es lo que llamamos como mezcla óptica, que es mezclar los pigmentos directamente en el lienzo, no en la paleta. Y estos artistas del siglo XVIII mencionan que esta costumbre fue introducido por muy buenos pintores, entre ellos el famosísimo Villalpando, ¿no? Entonces ellos ya están reconociendo como una especie de paternidad de algunas formas que ellos están aplicando dentro de su práctica pictórica y se le están dando a Cristóbal de Villalpando. Posteriormente, José Bernardo Couto, en el siglo XIX, escribió los diálogos de la pintura en México. Pensemos que en el siglo XIX ya había un gusto diferente en torno a la pintura, un gusto que tenía mucho más que ver con las formas de Miguel Cabrera, que es un pintor mucho más dulce, de mediados del siglo XVIII, pero aún así a Villalpando se le da un reconocimiento, ¿no? Y si bien se dice que Miguel Cabrera había sido el mejor pintor de la Nueva España, dicen que Villalpando es el que había tenido mayor valentía e imaginación. Entonces, imagínense, Villalpando estuvo cargando con esta fama, una fama que se ha mantenido más o menos continua hasta la actualidad, y es por eso que hoy nos encontramos hablando de él. No tenemos exactamente la fecha de nacimiento de Villalpando, ¿no? Rogelio Ruiz Gomar ha calculado la fecha de su nacimiento alrededor de 1649. ¿Y cómo es que se calcula esto? Pues bueno, Rogelio ha generado una especie de fórmula en la cual dentro de un promedio la gente se casaba alrededor de los 20 años. Entonces, lo que sí tenemos de Cristóbal de Villalpando es su fecha de matrimonio con María de Mendoza en el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México. Y se casa en 1669. Entonces, basándose en este cálculo, ¿no? Pues más o menos se aventura a que pudo haber nacido alrededor de 1649 y murió en 1714. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de su formación y de sus obras, etcétera, etcétera. Esto solamente es como para situarnos cronológicamente, ¿no? Y saber que vamos a hablar principalmente de la segunda mitad del siglo XVII y los primeros años del siglo XVIII. Como les comentaba, aquí en la imagen tenemos a don Cristóbal de Villalpando, probablemente su autorretrato. Y creo que esto nos permite hablar un poquito de un tema que la actual producción historiográfica del arte novohispano ha puesto un poquito de lado, ¿no? A pesar de que ya está resurgiendo un poco, por ejemplo, Paula Mues ha hablado del autorretrato en la Nueva España como uno de estos medios para ver la legitimación del pintor socialmente. También Jaime Cuadriello los ha estado abordando más recientemente, pero la cuestión del autorretrato en la pintura se olvidó durante un tiempo. Y les voy a decir un poco por qué. Según las tradiciones y los cánones pictóricos de la época, ¿no? Del siglo XVI, XVII y XVIII, era muy común que los pintores se autorretrataran bajo la idea del pintor intruso. ¿Qué es esto? Que había composiciones, muchas veces de carácter religioso, algunas tantas civiles, pero casi siempre compartiendo el hecho de que eran composiciones públicas o a las que mucha gente tenía acceso. Y dentro de ellas,
los pintores se autorretrataban, generalmente viendo hacia el espectador y funcionando como una especie de puente visual entre quien observa la obra y los personajes que están dentro de la escena, lo cual tiene bastante sentido, dado que gracias a los pintores es que estamos observando estos cuadros o estas escenas que se desarrollan a nuestra mirada. Entonces, un poco Villalpando, en este autorretrato, funge así. Lo que les comentaba es que esto fue una tradición bastante común, inclusive en España se dice que hay muchísimos autorretratos de artistas que se han podido corroborar también gracias a retratos individuales que se han comparado las fisonomías y son muy parecidos. Pero posteriormente, ya en el siglo XX, hubo como un abuso de estos estudios. ¿Por qué? Porque no siempre que veamos a un personaje viendo hacia el espectador quiere decir que sea el autorretrato de un pintor, ¿no? Muchas veces en esta postura también se podían retratar personajes civiles, principalmente patronos de las obras que las estaban pagando y también ellos querían fungir como esta especie de intermediario. Y muchas otras tantas, cuando hay personajes que no tienen los rasgos como más caracterizados o más individualizados, pues podían ser simplemente personajes salidos de la imaginación del pintor y que justo lo que estaban ayudando a hacer es a captar la atención del espectador. Entonces, por esta razón, se empezó a viciar y se empezó a decir que todo personaje que estuviera viendo al frente era el artista, y pues tampoco esto era cierto. Por eso creo yo que con alguna mesura o prudencia, muchos de los estudios de pintura novohispana decidieron omitir la idea del autorretrato, ¿no? Inclusive este libro grande de Cristóbal de Villalpando que les mostré de Banamex, nunca se habla del autorretrato de Villalpando, creo yo como una medida de prudencia en su momento, pero pues creo que ahora ya toca hablar de eso, ¿no? De ser un poquito más mesurados, de explicar por qué creemos que ahí está autorretratado el pintor, qué es lo que está tratando de explicar o qué es lo que está tratando de asentar frente a la sociedad, y a través de eso, pues sí, justificar un poquito el por qué creemos que tal pintor está representado en el lienzo. Y bueno, este autorretrato, pasamos a la siguiente diapositiva, lo encontramos en un cuadro hecho entre 1686 y 1688, que se encuentra en la Catedral Metropolitana de México. Es un cuadro muy grande, no se los traigo completo porque curiosamente no hay fotografía del cuadro completo, ¿no? Solamente hay fotografías de fragmentos. Y este cuadro se llama La Apoteosis de San Miguel. En la parte de abajo podemos observar a un conjunto de sacerdotes, que es los que tenemos, me parece que a su mano izquierda, que son, en primer lugar, ¿no? Y siendo el personaje más representativo, más notorio por sus vestiduras y todo, el arzobispo de México de esa época, Francisco Aguiar y Seijas, ¿no? Que es el que vemos con la piochita, muy seriecito y con las manos en oración. A los lados, el cuerpo de canónigos de la catedral, que recuerden que son estos sacerdotes que en conjunto con el obispo gobernaban las diócesis, ¿no? Eran como una especie de senado religioso. Y en la parte de abajo de esta roca en la que están asentados, o montículo, pues observamos otros canónigos y entre ellos el rostro de Cristóbal de Villalpando. ¿Y por qué creer que ahí está el artista? Pues bueno, porque hay una razón para la cual él se hubiera plasmado de esta forma, y es que está en medio del clero. Él lo que nos está mostrando a través de esta obra, o a través de este gesto del autorretrato, es que es un personaje cercano al clero, y no a cualquier clero, es al alto clero, ¿no? Este clero que pertenece a la catedral y que gobierna una de las diócesis más importantes del entonces Virreinato de la Nueva España. A través de esto, él se está ennobleciendo y está ennobleciendo el acto de la pintura. En la otra fotografía que tenemos del otro lado, en blanco y negro,
es un poquito el mismo detalle, pero quería traerlo a colación, porque si se fijan, ahí está la firma del artista, que inclusive Francisco de la Maza dice que es una de las firmas más hermosas que hay de artistas novohispanos. Entonces ustedes pueden ver que hay un cintillo, una filacteria, que está enredándose en una planta, y ahí pues dice Cristóbal, ¿no? Cristóbal de Villalpando, y tiene la palabra inventor. ¿Qué es esto? ¿No? Que apela un poquito a lo que le estaba reconociendo Bernardo Couto, como les había dicho hace ratito. Es un pintor sumamente ingenioso e inventa composiciones nuevas. ¿A qué me refiero con esto? A que era una práctica muy común en toda la época, no solamente en el Virreinato de la Nueva España, utilizar modelos previamente grabados o que estaban en otras obras y que se replicaban en la pintura. Ahorita vamos a ver un poquito de esto para que quede más claro, ¿no? Pero había otras ocasiones en las cuales el pintor, totalmente de su genio, sacaba la composición, que es la administración de los personajes, ¿no? Cómo iban a ir colocados y qué actitud iban a tener. Y esto, Villalpando lo reconoce muy frecuentemente en sí mismo y por eso acostumbra a firmar como inventor, ¿no? Como en esta cosa de decir, yo tuve el genio de crear una composición totalmente novedosa y que eso tiene que ver con el ejercicio intelectual y por lo tanto con la dignificación de la pintura y de su nobleza, ¿no? Como una práctica no mecánica, sino como una práctica del ingenio, del intelecto. En la siguiente diapositiva tenemos otro autorretrato de Villalpando. Este es un poquito más posterior. Fue comisionado. Este cuadro es parte de una serie de 49 lienzos, una serie bastante grande, que se comisionó desde Guatemala al pintor para adornar los pasillos del claustro del convento de San Francisco, en lo que es la antigua Guatemala. Actualmente estos lienzos se encuentran la mayor parte en el Museo de Arte Colonial o Virreinal de Antigua Guatemala y otros tantos dispersos en diferentes lugares. Y como les decía, esta es una serie de la vida de San Francisco que se comisiona en 1691, pero que parece ser por distintos problemas de intermediación, se llega a colocar hasta 1694 o 1695 en el lugar en el que estaba pactado, que eran los claustros del convento de San Francisco. Y aquí vemos que Villalpando se autorretrata en el lienzo que da comienzo a la serie, que es el bautizo de San Francisco, ¿no? Ahí podemos ver en la imagen que tienen a color, ¿no? Como hay un ángel que está expandiendo sus alas y que sirve un poquito para fijar la atención en el pequeño niño que está siendo bautizado. Y Villalpando funge un poquito como si fuera el padrino del niño, ¿no? Nos pareciera, pero en realidad es como nuestro presentador, ¿no? Digamos que es como el anfitrión a la obra, porque otra vez recordemos que nosotros estamos presenciando el bautizo de San Francisco gracias a Villalpando. Villalpando efectivamente es nuestro anfitrión, porque él pintó la obra. Entonces, esta intermediación que está existiendo hace que Villalpando se reconozca como creador, ¿no? Y le diga a la sociedad, yo soy el artista y aquí te voy a presentar una serie de escenas de la vida de un santo que pues salieron de mi genio y de mi pincel. Estos son los dos autorretratos, los puse un poquito como para familiarizarnos y porque creo que realmente ponerle rostro a los artistas sí ayuda para sentirlos más cercanos y para interesarnos un poquito más en ellos, ¿no? Y principalmente creo que es muy interesante ver el cambio, ¿no? Podemos reconocer que es el mismo personaje, ¿no? Entre un Villalpando y otro Villalpando, pero vemos cómo, pues sí, efectivamente hay un crecimiento, ¿no? Un crecimiento físico. Villalpando inclusive es como un poquito más regordete, más mofletudo en el segundo cuadro, y pues eso tiene que ver con el paso indiscutible de los años.
Bueno, en la siguiente diapositiva, ya un poco para hablar de la formación de Villalpando como artista, pues bueno, se han tenido dos propuestas de maestro, la verdad es que pudieron haber sido los dos, porque otra cosa que también hemos estado discutiendo, ahora que se han revisado muchísimos temas de la pintura virreinal y en general del arte virreinal, es que no es forzoso que un artista aprendiera en un solo taller, ¿no? O sea, muchas veces puede ser que los rudimentos o las primeras prácticas del arte de la pintura sí los aprendieran con algún maestro, pero después cuando se hacían oficiales, ¿no? Que ya eran contratados por los talleres de pintura, aunque todavía no eran maestros, o sea, no podían poner su propio taller y no podían firmar obras, pero eran contratados como mano de obra, porque recordemos que estas pinturas no solamente las hacía una sola persona y las firmaba, ¿no? Eran talleres muy grandes, gracias a eso es que podían satisfacer trabajos tan amplios como el que les mencioné hace rato de Guatemala, de 49 lienzos. Y entonces era todo un ejército de pintores que estaban comandados por un artista. Por eso mismo no es raro pensar en que Villalpando hubiera transitado por diferentes obradores, ¿no? Empleado como oficial con diferentes talleres, hasta que finalmente pudo abrir el suyo propio. Y en este caso tenemos dos artistas a los cuales se cree que pudo haber tenido nexos como entendidos como maestro-alumno. Y el primero de ellos es Pedro Ramírez, que gracias a la documentación, pues sabemos que fue padrino de uno de los hijos de Cristóbal de Villalpando en 1672. Y pues esto no nos parece como nada difícil de entender, porque era muy común hacer este tipo de relaciones de compadrazgo entre artistas para dejar como más consolidadas estas redes. Será muy común que si habías tenido a un maestro que te había enseñado determinado oficio y que habías estado conviviendo con él, porque aparte hay que pensar que los alumnos o los aprendices vivían en la casa de los maestros, ¿no? Eso era parte de los contratos estipulados en la época. Pues bueno, tenían una gran vinculación con la familia, tenían una gran vinculación con su maestro y pues eso hacía que después estos nexos se reforzaran, muchas veces hasta casándose con el hijo del maestro o en otras ocasiones, pues haciendo estas cuestiones de los padrinazgos. Y posteriormente tenemos a otro gran artista que proviene de toda una dinastía de pintores que se establece desde la segunda mitad del siglo XVI con Baltasar Echave Orio, que es la dinastía de los Echave. Baltasar Echave Orio tiene como hijo a dos pintores, a Baltasar Echave y Vía y a Manuel Echave y Vía, y el más reconocido de ellos, que es Baltasar Echave y Vía, tiene a otro pintor que es con el que se cierra la dinastía, que es Baltasar Echave Rioja. Es un pintor que nace en 1632 y muere en 1682, vivió 50 años, y pues también sabemos de las relaciones con Cristóbal de Villalpando, no solamente pues de manera plástica, sino también documental, porque Echave Rioja también fue padrino de uno de los hijos de Villalpando en el año de 1677. Si nos fijamos en esta obra de Echave Rioja, que es la que tienen, me parece, a su izquierda, la que tiene este formato rectangular o apaisado, pues podemos ver ciertos signos que se van a repetir mucho en la pintura de Cristóbal de Villalpando y que son también parte de un desarrollo plástico propio que tiene Echave Rioja. Echave empieza un poquito con una pintura mucho más relamida, mucho más definida y poco a poco va soltando su paleta y nos va dando resultados como el que estamos observando en esta imagen, ¿no? Donde podemos ver pinceladas muy libres, ¿no? Muy zigzagueantes, que esto lo que hace es conferir movimiento a la escena. Que esto van a hacer
características que va a desarrollar, impulsar y creo yo llevar a su máximo nivel Cristóbal de Villalpando. Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Donde aquí podemos ver un poquito acerca de este aprendizaje que les mencionaba, ¿no? Tenemos dos obras en la parte de abajo del lavatorio de pies, de este pasaje que viene de los evangelios, que no me voy a detener un poco en cuestiones iconográficas para ir avanzando más bien acerca del artista. Y pues vemos que en realidad ambos proceden de una estampa o de un grabado, como les había comentado antes, que fue hecho alrededor de 1589 por Philip Gale, es un grabador flamenco. Y bueno, ahí tuve un pequeño error con la identificación del grabado, no es la curación de Lázaro, es el lavatorio de pies, igual con la fecha es 1589 el grabado, y se encuentra en el British Museum. Y podemos ver cómo efectivamente la composición de ambas pinturas toma de inspiración el grabado, pero vean cómo los artistas giran al espectador y nos ponen a observar la escena desde otro punto de vista, ¿no? Aquí pareciera que estamos viendo un poquito más como en una especie de escuadra la obra, ¿no? Con una perspectiva, los apóstoles nos quedan del lado derecho hacia nosotros, ¿no? Y la parte de atrás pues queda totalmente libre para visualizar el espacio de la mesa del cenáculo, que es donde posteriormente se va a dar la última cena. Chávez Rioja y Villalpando modifican eso y nos generan una mayor centralidad. Los apóstoles quedan justo enfrente de nosotros y esto permite observar la escena de una manera más fácil, ¿no? De una manera más clara. Digamos que en el grabado un poquito se pierden las cabecitas y entre las sombras pues ya no queda muy definido qué es lo que estamos observando al final. Y en el caso de las composiciones de Chávez Rioja y de Villalpando, gracias a la frontalidad, pues se nos permite tener una observación más clara de las cosas. Podemos ver el uso del claroscuro, ¿no? En esta escena nocturna que es iluminada por el pequeño niño que sostiene la antorcha, que también es algo que comparten los dos artistas, ¿no? Y pues aquí un poquito es ver cómo hay modelos que se reinterpretan, que se comparten por parte de un maestro a un discípulo, ¿no? Y que eso también es parte de la tradición y parte del conocimiento que se está dando en los talleres, ¿no? El tener muchas obras a las cuales observar, cuáles copiarse, inspirarse o retomar, ¿no? Pero también podemos ver las diferencias de Chávez y de Villalpando al mismo tiempo, ¿no? Villalpando sí lo sentimos muchísimo más suelto, es mucho más luminoso, aunque hay que tomar en cuenta que el cuadro de Baltasar Chávez Rioja, que se encuentra en Izúcar de Matamoros, pues le hace falta una limpieza, los barnices están muy oxidados, pero sí hay diferencias que son muy claras, a pesar de que podemos unir a maestro y alumno. Y en la siguiente diapositiva, hablando justo de maestro y de alumno, creo que alguien que resulta fundamental para entender a Villalpando, ¿no? Que podemos mencionarlo un poquito como su maestro a distancia, ¿no? Porque pues obviamente nunca se conocieron, es a Peter Paul Rubens, o Pedro Pablo Rubens, este pintor flamenco importantísimo para la pintura europea y para la historia del arte en general, ¿no? Porque él se vuelve el arquetipo del artista culto, del artista reconocido, del artista liberal, y de toda una serie de adjetivos y de cosas a las que todos los artistas estaban pugnando por ser, ¿no? Es un artista muy ingenioso, que siempre está generando nuevas composiciones, que eso hace que diferentes monarquías o reinados o autoridades lo estén llamando, ¿no? Inclusive es tanto el vínculo que logra generar con la sociedad y principalmente con personajes encumbrados, que se vuelve una especie de diplomático. Y pues bueno, él resulta ser el modelo y el paradigma al cual aspiran los pintores de nuestra época. Y
Villalpando retoma muchísimo a Rubens, ¿no? Tanto en composiciones muy específicas como este cuadro de la Asunción que estamos observando, ¿no? Como en la idea también de la invención de composiciones nuevas, ¿no? La invención de composiciones que tengan que ver con determinadas necesidades o determinadas exigencias de su medio. Entonces, bueno, aquí rápidamente podemos observar cómo tenemos en primer lugar la obra original de Rubens, que se encuentra en la Royal Collection en Inglaterra. Luego tenemos el grabado, ¿no? Porque aparte algo que caracterizó a Rubens es que tuvo toda una industria, ¿no? A través de la cual mandaba a grabar todo el tiempo sus composiciones para que se distribuyeran por todo el mundo. Y finalmente, después del grabado, tenemos la reinterpretación, o más bien la copia en este caso, porque en realidad hay muy poquitos elementos que cambian, aunque vemos que Villalpando cierra más la composición. Y esta obra se encuentra en el Museo Regional de Guadalajara. Luego tenemos la siguiente diapositiva, que bueno, no me voy a detener mucho en ella, sino que más bien aquí podemos ver otra vez, ¿no? Lo mismo de la repercusión de Rubens, ¿no? O de la reinterpretación también de Rubens, apelando mucho a cánones propios de lenguaje visual novohispano, ¿no? O sea, vemos cómo San Pablo tiene como otro tipo de barba, ¿no? Es un personaje mucho menos anciano, y pues eso tiene que ver también con la forma con la que se identificaba a San Pablo en la Nueva España. Luego pasamos a la siguiente diapositiva, que nos habla un poquito del lenguaje local, ¿no? O sea, ya vemos que Villalpando aprende de sus maestros, también lo hace de pintores europeos celebradísimos, como es el caso de Rubens, pero como buen artista también está poniendo atención siempre a lo que está sucediendo en su entorno, ¿no? Y esto lo podemos observar con obras que empiezan a llegar a la Nueva España y que se empiezan a hacer famosas. Y en este caso, pues toca mencionar la famosa Inmaculada Concepción, que supuestamente hizo Francisco Ricci el año de 1652 y que presumiblemente llegó a la Nueva España y que parece ser que estuvo en el ámbito poblano, ¿no? Esta pintura, desgraciadamente, no la conocemos ya en la actualidad. Sabemos de ella por una fotografía, que es la que ahorita les puse en la presentación, que es esta fotografía en blanco y negro, que fue encontrada en determinado momento, ¿no? Y que en la parte de atrás traía la información que les mencionaba, la Inmaculada Concepción, 1652, Francisco Ricci, y se mencionaba en la colección a la que pertenecía. Desgraciadamente, nunca ha podido salir la original a la luz, no la conocemos, no sabemos dónde se encuentre, pero sabemos que fue un modelo muy copiado, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la copia que hace para la Catedral de Puebla, Diego de Borgraf, un pintor que llega a la Angelópolis en 1640 con la corte del obispo Juan de Palafox y Mendoza, y que él se va a quedar toda su vida a producir obra aquí hasta 1686, que es cuando muere. Y vemos cómo Borgraf copia esta Inmaculada Concepción de Francisco Ricci, y en la siguiente diapositiva, pues vamos a ver cómo tal vez, no sabemos bien si directamente de la de Ricci o la de Borgraf, hay otros pintores del círculo que la están copiando. Y es muy curioso porque los tres pintores de los que habíamos hablado anteriormente tienen una versión de esta pieza, ¿no? En primer lugar tenemos a Pedro Ramírez, quien copia la imagen para la Catedral de Guatemala. Hay que recordar que Pedro Ramírez vivió una temporada en Puebla, o sea que si el supuesto original de Ricci estuvo en la Angelópolis, pues es muy fácil que él haya podido verlo en vivo y haberla visto en vivo y copiarla, o en determinado caso pues haya visto la de Borgraf. Baltasar Echave Rioja también viene a Puebla en el año de 1675,
pues no sabemos exactamente si él vino directamente, pero trabaja, probablemente debió de haber venido, ¿no? Él trabaja para la Catedral de Puebla, hace estos lienzos magníficos que decoran la sacristía con los triunfos de la fe y con el triunfo de la iglesia y de la Eucaristía, y entonces también es por eso factible creer que haya visto alguna de estas dos piezas, o la de Borgraff o la de Ricci, y la haya copiado, ¿no? Aquí un poquito más con otras licencias, ¿no? Que cambian la dirección hacia la cual está observando la Virgen, ciertos vuelos, ¿no? La dota un poquito como de más teatralidad, por decirlo de alguna forma. Cierra un poquito más la composición de estos angelitos, ¿no? Que están llevando el espejo hacia la Virgen. Y finalmente tenemos la versión de Villalpando, que creemos que esta está definitivamente inspirada en la de Borgraff, ¿no? Porque inclusive tiene las mismas medidas y hay como ciertas cosas que pues nos permiten creer que en realidad Villalpando observa a Borgraff y lo observa en la catedral, porque justo esta obra la hace Villalpando alrededor de 1688, que es cuando viene a pintar a la catedral la cúpula del altar de los Reyes. Y bueno, aquí un poquito para no alargar demasiado esto, ¿no? Traía otras imágenes, pero yo creo que un poquito para cerrar las ideas, creo que va a ser bueno que nos quedemos con esta imagen. Villalpando, como les decía, está observando obras, ¿no? Obras que traen de Europa, obras que provienen de sus maestros, obras que vienen a través de grabados como las de Rubens, pero también, para nuestra sorpresa, a pesar de ser un pintor que nace en la Ciudad de México, pues está observando lo que sucede en la tradición pictórica poblana, ¿no? Que es riquísima, como les decía, desde la primera mitad del siglo XVII, con varios impulsos que se le dan, y específicamente con la llegada de Palafox, que va a tener toda una teoría artística acerca de qué es lo que quiere promover en el obispado y cómo quiere construir su catedral. Y pues bueno, esto va a hacer que haya una gran efervescencia de artistas que durante todo el siglo XVII y XVIII pues van a estar dando gran muestra de su talento pictórico, ¿no? Hay que recordar y hay que tener en cuenta que Puebla fue la segunda tradición artística más importante de la Nueva España, y eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta y sentirnos orgullosos. Y pues en este caso, Villalpando parece ser que observa cuando viene, alguna de esas veces que vino a la catedral, probablemente viene hacia alrededor de 1683, que es cuando deja en la catedral un gran lienzo que se llama la Transfiguración y Moisés y la Serpiente de Bronce, que ocupa prácticamente todo un muro de una de las capillas hornacinas de la catedral, de la Capilla del Señor de la Columna, y que para mayor referencia, quienes hayan podido ir a la exposición que tuvimos en el Barroco, pues fue este gran lienzo que estaba en nuestro vestíbulo, en el museo, ¿no? Y que entrábamos y luego la observábamos. Y pues cuando parece ser que hace esta escena, pues viene y observa otras cosas que están sucediendo en el ambiente artístico poblano. Y para ese entonces se habían estrenado dos maravillosos lienzos enormes que también se encuentran en otra de las capillas hornacinas, en la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, de ahí de la catedral, en donde estaban pintados en sendas composiciones la muerte de Cristo crucificado y el descendimiento. Estas obras las hizo un pintor que vino de Málaga aproximadamente a mediados del siglo XVII y que se estableció en Puebla, que aprendió el arte de la pintura acá en Puebla, porque parece ser que no vino formado, y él se llamaba Antonio de Santander. Es un artista también muy importante para entender, pues, ciertas continuidades dentro de la pintura del siglo XVII aquí en Puebla, ¿no? Es un pintor
que tiene un dibujo muy marcado, que tiene unos contrastes muy fuertes de luces y sombras, ¿no? Que a lo mejor no los observamos tanto en Villalpando, pero que sus composiciones parece ser que llaman la atención de Cristóbal. Y pues aquí en estas dos imágenes, ¿no? Podemos ver cómo del descendimiento de Cristo, de esta obra que les digo que está en la catedral, Villalpando toma la figura de Cristo, ¿no? Y la lleva a una piedra, ¿no? Que es otra escena distinta, aunque digamos que es la subsecuente después del descendimiento, que es cuando finalmente el cuerpo de Cristo ya está bajo la cruz y la Virgen lo toma en sus brazos. Y pues resulta muy interesante, ¿no? O sea, cómo tenemos a un artista que también está observando todo el tiempo cosas, está retomando modelos, y eso está haciendo que se nutran sus modelos y su corpus o su repertorio de imágenes para poder plasmarlos, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que valorar y un poquito como cerrando esta cuestión de la creatividad o de la creación del pintor, de los modelos, de las inspiraciones, etcétera, etcétera, pues creo que es muy importante mencionar que un buen artista, ¿no? Por lo menos en esta época, y yo creo que también actualmente, debe de tener un gran corpus de imágenes en su cabeza, ¿no? Debe de conocer un montón de imágenes, debe de ver un montón de composiciones, de obras, etcétera, etcétera, para tener todo un conjunto de ideas, todo un capital visual, que es también como le llamamos, a partir del cual cuando necesite hacer una composición que hable de un determinado discurso, pues bueno, o sea, puede utilizar estas imágenes y puede utilizar estas herramientas para construir sus obras propias, ¿no? Porque aquí lo que observamos es que efectivamente Villalpando retoma un elemento de la composición de Santander, pero tampoco la copia exactamente igual, ¿no? O sea, no podemos decir que son copistas al 100%, sino que realmente van tomando elementos y van generando composiciones nuevas a partir de lo que conocen. Y creo que eso es muy importante porque no hay como un cierto empacho por reconocer las influencias que vienen de otros lugares, sino que más bien hay una aceptación y un orgullo de ellas, ¿no? Es muy probable que Villalpando se sintiera sumamente orgulloso al retomar composiciones de Rubens, porque Rubens era un gran artista, ¿no? Y muchas veces eso inclusive se tomaba como un reto personal y como una muestra de sus habilidades y de su destreza, porque lograban reproducir composiciones que eran de artistas ya totalmente celebrados y acreditados, ¿no? Entonces creo que eso es como muy importante tomarlo en cuenta. Y pues bueno, yo creo que ya para no alargarnos demasiado, no sé si quisieran, podríamos entrar a la sesión de preguntas, ¿no? Justo quiero dejarles un poquito, bueno, aquí me estaban diciendo a lo mejor llegar a la cúpula, ¿no? Nos podemos saltar a lo mejor esta diapositiva, bueno, la siguiente diapositiva, en el que se ve el triunfo de la iglesia y una imagen de San Pedro de Alcántara, que un poquito esta diapositiva nos habla de cómo llega Villalpando a Puebla, ¿no? Es muy probablemente gracias a que a Baltasar Echavarrioja, que en ese momento era el pintor más acreditado de la Nueva España, se le encarga la decoración de la sacristía de la Catedral de Puebla, esto en 1675, y de seguro Villalpando en ese momento era oficial de su taller, él probablemente viene a Puebla, y debió de haber sido en estos viajes cuando a Villalpando se le encarga la primera obra que le conocemos, que justo está acá en los territorios del actual estado de Puebla, y que es la ornamentación pictórica del retablo del exconvento de Huaquechula, ¿no? Que ahí hace todos los lienzos que son con representaciones de varios santos, con representaciones de esculturas pintadas de varios santos y también con algunos pasajes de la vida de la Virgen. Y bueno, parece ser que ahí es cuando llega Villalpando, se acredita con varios trabajos. En 1683 hace la pintura de la Transfiguración, que ya les he comentado,
Y en 1688-89 pasamos a la siguiente diapositiva. Hace, creo yo, aunque me lo han discutido un poco, pero hace la que yo creo es la gran obra maestra de Cristóbal de Villalpando, que es la cúpula de la Catedral de Puebla, la ornamentación de ella con el tema de la gloria, con la representación de la gloria, que es encargada justo por el canónigo Francisco del Castillo, al cual tanto el cabildo como el obispo le dan una libertad para que entre él y el pintor diseñaran todo el discurso que se iba a plasmar ahí. Y pues vemos cómo Villalpando resuelve una dificultad técnica muy grande, que es justo la perspectiva, ¿no? Recordemos que generalmente los pintores realizaban sus obras sobre superficies planas, sobre lienzos, pero en este caso tenemos una superficie curva, lo cual hacía que se distorsionaran los personajes. Para esto, Villalpando debió de haber tenido conocimiento profundo acerca de la perspectiva y en este caso aplicar lo que se llama perspectiva anamórfica. ¿Qué es la perspectiva anamórfica? Que es justo esta deformación propia de la cúpula, hacer estudios y cálculos para que al momento de verla desde abajo haya una restitución visual de los personajes y entonces no se vean alargados, ¿no? Desde abajo. Claro, porque si subimos a la cúpula, lo que vamos a ver es que San Miguel y la Virgen son personajes como muy, muy, muy alargados, muy delgados, ¿no? Deformes, por decirlo de alguna forma, pero que al momento de verla desde abajo, pues tienen una proporción correcta, ¿no? Y otro punto que cabe destacar de esta maravillosa obra que cuando termine la cuarentena los invito a ir a verla porque verdaderamente es maravillosa, es la utilización de la luz y no solamente de la luz pictórica, ¿no? Esa que se logra gracias al color y a los claros y a los oscuros, sino la iluminación atmosférica, la iluminación real que proviene pues de la linternilla, de la cúpula, ¿no? Que es esta especie de círculo de luz que podemos observar al centro y que Villalpando lo que hace es entender esa luz y jugar con ella, ¿no? Inclusive a través de la pintura la amplía, pinta unos rayos alrededor de ella, ¿no? Como jugando un poquito entre la fantasía de la pintura y la realidad de la naturaleza. Y pues lo que logra con este efecto es darle pues un sentido religioso o un sentido teológico a la luz, porque algunas interpretaciones han mencionado que la Santísima Trinidad se encuentra representada en dos ocasiones, una de forma más canónica, ¿no? Que arriba de la Virgen y de la custodia que sostiene la Virgen, observamos del lado izquierdo a Dios Hijo, a Dios Padre, del otro lado y arriba de ellos a la paloma del Espíritu Santo, pero también se ha comentado que la Trinidad está representada de manera simbólica, en primer lugar Dios Hijo, con la custodia que tiene la Eucaristía, que es este elemento que sostiene la Virgen, luego con el Espíritu Santo, ¿no? Que ahí está en forma otra vez de paloma, y finalmente Dios Padre con este halo hermoso de luz que se conforma gracias a los vanos que tiene la linternilla y que hacen que venga la luminosidad, ¿no? Y eso es muy bonito porque inclusive si vamos a ciertas horas del día a la catedral, pues vemos cómo esta luz iba afectando la percepción que tenemos de la obra, cómo se va viendo de manera distinta. Entonces, bueno, ya hablé aquí un poquito de la cúpula y pues me parece que tenemos dos preguntas. Ya regresamos aquí, ¿sí? Hola. ¿Me escucho? ¿Y me escuchas? Te escucho un poquito, pero sí te escucho. Ok, bueno, pues la primera pregunta es muy interesante. Nos pregunta Edwin Adrián Quisquinay Alcor si tenemos el nombre del grabador de la estampa de San Pablo Apóstol que usaron Rubens y Villalpando. Muchos saludos, Edwin. Espero que estés muy bien. Saludos allá hasta Guatemala. Sí, Gaspar Huber.
es el que grabó la estampa del San Pablo. Existen 2 versiones de este apostolado de Rubens grabadas, ¿no? Yo tomé en este caso la versión que me pareció como más acorde a la obra de Villalpando, pero pues si quieres yo después te puedo escribir y darte el nombre de las 2 series que yo logré localizar. Qué lindo, que es además gente conocida. Muchos saludos y gracias por conectarse. Y la siguiente pregunta nos la hace Daniel Mendoza, si alguna vez Villalpando pintó fuera de la Nueva España. Muchas gracias también, Daniel, muchas gracias por, por escucharnos. Saludos. Pintó algunas cosas para fuera de la Nueva España, aparentemente, no tenemos como una certeza muy clara, pero hay algunas obras en España, principalmente unos desposorios de la Virgen que se encuentran en una catedral española. Ahorita no recuerdo exactamente el nombre de la catedral, pero ahí hay un par de cuadros de Villalpando que parece ser que llegaron desde la época en la que el pintor ejercitaba su obra, ¿no? Entonces es a lo mejor como un poquito de lo que podemos tener certeza que hizo Villalpando fuera de la Nueva España. Tenemos lo de Guatemala, pero pues Guatemala era un poquito también sí y no parte, ¿no? Era la capitanía de Guatemala, entonces tampoco es como que la podamos divorciar totalmente de la Nueva España, pero creo que fuera de esos ejemplos, pues no tenemos obra en el sur, en Sudamérica, hasta donde yo sé, ¿no? O sea, es un pintor que más bien trabaja y se mueve en el contexto de, pues del reino, ¿no? Del virreinato de la Nueva España. Y ya en el siglo XVIII vamos a empezar a tener artistas que con algunas obras muy particulares sí empiezan a tener representatividad principalmente en España, ¿no? Como los Rodríguez Juárez, como Miguel Cabrera, José de Ibarra, José de Páez inclusive hacia el sur, ¿no? Para Perú, pero eso lo vamos a ver más hacia el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVII sí tenemos como un mercado muy propio de la Nueva España. Nos comenta José Ángel Palacios Fernández que sus obras, las obras de Villalpando en España, están en la Catedral de Jaén y que las conoce muy bien. Así que saludos a José Ángel Palacios y gracias por su comentario. También saludos a José Ángel. Sí, efectivamente, son las de la Catedral de Jaén. Gracias por recordarlo. Son unos lienzos preciosos y el de los desposorios de la Virgen yo creo que es muy pulidito, muy, muy detallado. Es una obra hermosa. Iván Martínez nos pregunta que a qué hora recomiendas ir a la catedral a ver este esplendor de la cúpula por el tema de la luz que acabas de comentarnos. También muchos saludos a Iván, allá hasta Flora. A mi gusto, a las 6 de la tarde es cuando pega el sol de una forma en la cual ya no observas la arquitectura de la linternilla, sino que realmente ya es un halo de luz, ¿no? Que parece que efectivamente estuviera el sol posado dentro de la obra y que estuviera iluminándola. Entonces, para mi gusto, las 6 de la tarde es una hora espléndida. Espléndida, muy bien. Nos preguntan también, la verdad es que no sé, HBO, quien quiera que sea, ¿cómo influye Villalpando en los pintores locales de Puebla? Ese es un gran tema, ¿no, Ale? Ese es un gran tema. Es Agustín Solano, que también ahí nos anda viendo, saludos. Es un gran tema. Lo tenía un poquito esbozado para el final de la presentación, ya como que me extendí en otras cosas y ya no lo pudimos abordar, pero sí hay una gran influencia, principalmente en la cuestión de una pincelada mucho más suelta y de la cuestión de la mezcla óptica del color, que es lo que les había mencionado en un principio, ¿no? Esta cuestión de cómo mezclar para generar un color, pero directamente en el lienzo, no en la paleta. Y eso lo observamos principalmente en Juan Tinoco. O sea, yo creo que Juan Tinoco sí tiene un cambio a partir de que observa las obras de Villalpando y, bueno, aparte está pintando para los mismos grupos en la misma época. Entonces, creo yo que sí debieron de haber tenido algún tipo de comunicación Villalpando y Tinoco. Y también lo observamos en otros pintores que van a venir un poquito después, como Juan de Villalobos, como Miguel de Mendoza, que inclusive él se va a pintar a la parte de Oaxaca,
¿no? A toda esta zona en donde está Coixtlahuaca y todos esos lugares. Ahorita se me fue un poquito el nombre exacto de la zona, a toda la Mixteca de Oaxaca. Y también hay otro pintor llamado Francisco del Castillo, del cual hasta ahorita solo hemos localizado una obra que se encuentra en el Templo de San Francisco. Es una aparición de San Francisco un fraile, y pues en él se ve toda la pincelada de Villalpando, ¿no? Inclusive pareciera que hubiera sido como una especie de alumno directo de él. Eso es más o menos un poquito para esbozar la idea de la influencia. Creo que hemos salido del Facebook Live, corríjanme si me equivoco, pero creo que salimos del Facebook. Pero de cualquier manera, si me puedes hacer favor, Ale, te voy a decir un par de preguntas. Ajá. Para contestarlas ahora en el Facebook Live, bueno, en la página, y podernos, digamos que atender a los públicos que todavía hicieron algunas preguntas. Por ejemplo, ¿las respondemos grabadas? No, las voy a escribir aquí en el Facebook, en la conexión. Vamos a ver, una de ellas muy interesante, nos pregunta Elsa Arce, Elsa María Arce es una de las especialistas en la biblioteca para Palafoxiana, y la verdad es que le agradecemos que esté aquí. ¡Auch! Cortaron ya. ¿Seguimos al aire? Perfecto. Okay. Entonces, perdonen, aquí estamos acostumbrándonos. Dice, ¿la cúpula de la catedral tiene algún nombre específico? Creo que lo mencionaste, Ale, pero se nos escapó. Ha tenido demasiados nombres, ¿no? Se le ha mencionado de muchas maneras. Se le ha mencionado como la exaltación de la Eucaristía, la glorificación de la Virgen. Creo yo, y el nombre que prefiero utilizar es la gloria, ¿no? Porque en realidad lo que estamos observando pues es la representación del cielo, ¿no? Y que también eso alude a la misma forma de la cúpula, ¿no? Que es curva, y nosotros cuando salimos al cielo, pues la observamos como una bóveda, ¿no? Por eso le llamamos bóveda celeste. Entonces lo que hace el pintor es utilizar pues la superficie para poder recrear esta idea del cielo, y por eso yo en particular prefiero llamarla sintéticamente como la gloria. Perfecto. Sí, seguimos conectados, nos hacen favor de aclarar nuestra audiencia. Gracias a todos. Entonces significa que Elsa Arce acaba de escucharte perfectamente toda esta explicación, y yo le agradezco. Perfecto, gracias Elsa. Te mandan saludos desde Lima y te pregunta Julio Lam si realizó obras para clientes que no sean religiosos, es decir, si el mecenazgo que recibió Villalpando fue además particular y no religioso, ¿no? Sí, debió de haber tenido mecenazgo de particulares. También hay que ver un poquito que todo lo que se hacía en las iglesias no siempre tenía que ser pagado por la misma iglesia, ¿no? Había patronos seculares que pues, pagaban las obras y que tenían contacto con el pintor. En este caso, tocaste como un tema muy interesante, porque casi todas las composiciones de Villalpando que conocemos son de carácter religioso. Y sí, la mayor parte de la pintura novohispana es religiosa, pero de muchos artistas tenemos retratos, de retratos individuales, ¿no? Y en el caso de Villalpando, no tenemos casi ningún retrato individual, solamente tenemos dos, uno del obispo Francisco Aguiar y Seijas, que es el mismo que estaba representado en la apoteosis de San Miguel, que ese retrato está guardado dentro de las colecciones de la Profesa, de la Iglesia de la Profesa en la Ciudad de México, y el cuadro o el retrato de José de Retes y Largache, que era un capitán que costeó toda la reestructuración del templo y el convento de Jesús María a finales del siglo XVII, y es uno de los poquitos retratos que tenemos, y podríamos decir que efectivamente este es un encargo de manera civil, pero
pero también este retrato se hizo para destinárselo a las monjas, ¿no? Entonces es como muy particular, que sí es un encargo de una representación civil, pero regalado al convento. Y también se me olvidaba una obra fundamental de Cristóbal de Villalpando, que no es de carácter religioso y que parece ser que sí fue encargada por civiles, específicamente por el virrey, es la vista de la Plaza Mayor de México. Es una de los pocos pinturas de paisaje que tenemos novohispanas, donde se puede observar pues todo el Zócalo, principalmente la reconstrucción del Palacio Virreinal después de pues después de este motín que hubo justo en las épocas de Carlos de Sigüenza y Góngora. Y bueno, este cuadro, si quieren después tener más información, lo estudiaron también increíblemente Paula Mus e Iván Escamilla, ¿no? Tienen un artículo en el cual hablan justo de la política detrás de ese cuadro, ¿no? Y cómo el virrey manda hacer esta obra, pues para mostrar todos los avances que había hecho principalmente en cuanto a la reconstrucción del Palacio Virreinal y para mostrar los accidentes que habían pasado después de los motines. Muy interesante. Mira, y hablando justo de esto que estás diciendo, de las referencias bibliográficas a las que podemos acudir para ampliar, nos pregunta J.L. Merlo Solorio, que si nos puedes hacer favor de recuperar la primera parte de tu charla donde nos haces un recorrido breve bibliográfico de las fuentes a las que has acudido para la construcción de nuestra charla. Bueno, pues otra vez vamos de regreso. Saludos al buen Jorge. Muy bien, amigos todos, hola. Este es el libro de Francisco de la Maza. Ajá. ¿No? Es como el que inició todos los estudios de manera más formal en torno a Cristóbal de Villalpando. Tenemos este librito chiquitín que se editó en Guatemala, que habla acerca de las obras de Villalpando en Guatemala, de esta serie de la vida de San Francisco. Tenemos este libro, perdón, me está faltando el mero, el gran libro, para ir cronológicamente, el libro del 97 de Cristóbal de Villalpando, ¿no? Que es este gran volumen que nos habla muy completamente de él. Tenemos el que editó posteriormente otra vez Banamex, que es acerca de esta exposición que estuvo en el Met. Y finalmente el del Museo Internacional del Barroco, de las fuentes, ¿no? El de la exposición, que aquí colaboraron varios amigos y colegas, entre ellos el mismo Jorge. Bien. Aquí hay varios artículos acerca de pues de obras en particular, ¿no? Y aparte algunas fichas de catálogo de algunas piezas. Bueno, más bien aquí están todas las piezas que se fueron a la exposición. Ajá. Y pues que vale la pena, porque justo aquí sacamos 4 obras nuevas de Villalpando que no se conocían y que estaban acá en Puebla. Y pues es un poquito, pues revisitar algunos temas que ya se tenían de Villalpando, pero también renovarlos con otras miradas, ¿no? Entonces, digamos que esto es de lo último que se ha escrito de Villalpando. Aparte, hay otro estudioso en Estados Unidos, Aaron Hyman, que ha estado sacando cosas muy interesantes de Cristóbal de Villalpando y de Juan Correa, que también creo que vale la pena verlo. Por ahí anda su artículo en internet. Es súper interesante lo que menciona. Pues, Ale, se nos fue el tiempo como agua y sí, con ganas de no irnos nunca, pero hay que cortar porque también aquí tenemos presiones de tiempo. Sí, yo sé que el IMAC no descansa, está todo el tiempo con actividad, que eso se agradece. Estamos muy felices de no descansar de esta manera y de tener personajes tan interesantes como Cristóbal de Villalpando en la voz de personajes tan interesantes como Alejandro Julián. Gracias, mi querida Gila. Les agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron con nosotros y nos acompañaron en esta charla. Espérenos, esta es la primera de una serie interesantísima que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural pictórico poblano. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo la patada de inicio, Alejandro. No, yo les agradezco por invitarme, me ha encantado.
Y estamos muy al pendiente de tu trabajo de aquí en adelante. Muchas gracias. Beso para ti. Besos y saludos a todos. Que estén muy bien. Gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo a todos. Quédense en casa. Quédense en casa. Bye.